Lo primero que pensé, bueno, ¿de dónde puedo sacar la idea de algo que sea para mí de Donosti, que signifique algo muy profundo para mí? Y así es cuando surgieron verdaderamente en un día las farolas del puente del Cursal. Han estado presentes desde siempre en mi vida, por eso mismo que era de Gros y que para coger el autobús del cole venía a la brecha, atravesaba todos los días el puente. Simplemente veía que la fundición ponía Luzuriaga, y Luzuriaga es donde trabajaba mi padre. Entonces a mí me parecía que las farolas las había hecho mi padre, así que me sentía como todavía más apegada a ellas. Y sí, es algo con lo que he crecido y que para mí significa Donosti. Soy Isabel Erguera y soy la creadora del cartel de la quincena de este año. Me contactó Patrick, que yo creo que fue la primavera del 23, y estaba justo con los últimos meses de largometraje de La Sultana y le dije que en estos momentos que no podía, pero que me guardara para otra oportunidad. Así que este último año, ya en el 24, me contactó otra vez y le dije que sí, que por supuesto que deseando hacerlo, un honor. En distintas fases de mi vida he escuchado músicas muy diversas, pero ahora escucho mucha música clásica, mucho Bach, Chopin, sí, pero sobre todo Bach, porque siempre acierto. A la hora de concebir la idea tiene que ser en silencio, pero una vez que la idea ya está resuelta, entonces sí, entonces la música acompaña para el estado del ánimo en concreto. Siempre trabajo de la misma manera, es como en el multiplano, en la animación, superponiendo niveles. En este caso, por ejemplo, hice varios niveles con las farolas en distintas posiciones y ver cómo se podían acoplar. Y al final también lo que me di cuenta es que las farolas son también como notas musicales, dependiendo cómo las colocaba. Así que esas son sorpresas que uno va descubriendo conforme uno va desarrollando la idea. Comencé, yo creo que esta fue la primera imagen, jugando así con los elementos con los que yo ya había decidido que quería trabajar. Y una vez que aquí hago un boceto muy burdo, después ya empiezo a trabajar con la forma. Y por ejemplo, esta es exactamente la que aparece en el cartel. Y hago distintas composiciones de los elementos y después ya por separado voy haciendo más composiciones, tampoco sin darle demasiadas vueltas, Y después es en Photoshop cuando ya junto todos los niveles y como se hace en animación. Empiezo a jugar con las transparencias, con esas calidades que me da también el papel de seda, porque es un papel que si lo pones a contraluz es transparente y dependiendo cómo lo cortes lo puedes superponer sobre los otros papeles de seda, así que puedes obtener gamas casi como de acuarela. El texto yo me siento siempre muy perdida porque es un elemento muy ajeno a la imagen y me ayudó mucho Cheli porque yo les hice un planteamiento de 2 o 3 formas y después él me lo sintetizó todo en una especie de semidiagonal que creo que funciona muy bien. Y también el hecho de que los textos están pintados me resultan un poquito menos agresivos, más fáciles para tratarlos como si fueran también parte de la imagen. Y el colorido del cartel, pensé en un color que fuera bien con la ciudad en agosto, con los azules, los verdes, y me pareció que el complementario, que son estos tonos rojos, naranjas, que era lo que más podía hacerlo resaltar. Así que por eso fue por esos tonos.